incomparable, irrepetible e inolvidable. La Gigi, la Lupe, la grandiosa de la historia, arranca su carrera con Tropicuba, ganando fama, lo cual le traería a Venezuela. A su regreso, se separaría de este grupo igualmente de Eulogio Reyes, quien además era su esposo. De inmediato arranca la brillante carrera en solitario de la Lupe en sitios nocturnos, ganando fama, y en esos momentos precisamente es impulsada a que se vaya de su país, dirigiéndose de inmediato a México de una manera muy corta, porque iría a Nueva York, donde fue observada y digamos reclutada por el gran músico jazzista Mongo Santamaría, procediendo a grabar su primera producción, presentando a La Lupe, introduciendo a La Lupe. En el corto tiempo igual iría a la orquesta del Rey, Tito Puente, y se formaría una de las duplas más interesantes, pese a tantas que se formaron en esa época, por lo distinto, lo original que era La Lupe, con ese impacto que presentó para el mundo latino y la salsa propiamente dicha. Creciendo, digamos, de una manera impulsada. Por supuesto que deberían venir al epicentro, digamos, de la música, al mejor escenario para ser impulsado no solo continentalmente, sino mundialmente. Venezuela, allí, digamos, va creciendo y se potencia, digamos, se expande este éxito para el continente de la pareja de La Lupe y Tito Puente, ganando grandes espacios en los mejores carnavales del Caribe, como eran los de Venezuela, donde se escogían diferentes reinas de todas las parroquias y al final se escogía una sola para Caracas. Esto mismo sucedía en el ámbito musical. Una serie de visitas de orquestas venían al país y se decidió precisamente por la, digamos, lo brillante, la carrera más importante, la pareja más exitosa de su momento, estaba La Lupe, y fue calificada como, entre tantas orquestas, la reina de la salsa de los carnavales de Caracas musicales. Así, igualmente en paralelo fue calificada como la reina del alma latina y la primera, única y eterna reina de la salsa. Fue creciendo tanto su fama que se potenció, como ya citamos, en el continente, que de igual forma, entre tantos conciertos que se realizaron en Venezuela, a la antesala que hubo a esto, con esta dupla, cuando graba su primera joya en conjunto que tenemos aquí, Tito Puente presenta al excitante Lupe, un discazo de principio a fin. Vamos a citar tres de las más importantes de las canciones que están allí. Tenemos el homenaje a Juan Vicente Torrealba. Este es un excelente, destacado y maestro de la música venezolana del arpa, quien tiene a nivel internacional un máster en el arpa en México, Uruguay, además una calle y una plaza en México, y en Colombia, digamos, fue elevado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es uno de los músicos más influyentes del siglo XX y tiene en su haber grabado 130 discos, lo cual lo coloca al lado del rey Tito Puente, quien realizó 198. Por lo brillante de este músico fue seleccionada, digamos, esta joya para este disco, y de igual forma más adelante tanto La Lupe como Tito Puente seleccionarían parte de su repertorio, al igual que el rey lo haría con el otro excelente venezolano, Aldemaro Romero, el de la Onda Nueva. El otro gran éxito, El Adiós, un bolerazo realmente impactante, digamos, que le hacía la antesala a lo que sería el eterno éxito de ¿Qué te pedí? Esta joya musical que partió la salsa, la música y el bolero en dos. ¡Qué bolerazo! 59 años después se nos eriza la piel al oírlo, parece que fuera tendencia. Realmente una canción mágica, realmente que nos llega, digamos, al alma. Aquí sencillamente La Lupe nos daba una idea, nos daba un perfil de lo que sería realmente su brillante carrera, porque al iniciar ahí con esos gemidos, lo que era la característica de ella, su gemido, su entrega, su pasión, su transformación, su actuación, algo inédito, algo atípico, algo realmente nunca visto, una forma realmente tan distinta
de un artista de llevar un espectáculo de una manera, digamos, en vivo tan impresionante, que cautivó, digamos, a diferentes audiencias, no solo de la música latina, sino ajeno a nuestra música y diferentes, digamos, culturas, diferentes formas, que llegó hasta el continente europeo. Sencillamente la espectacular actuación de La Lupe, donde se quitaba los zarcillos, los zapatos, hasta los sostenes, se desgreñaba el moño, se mordía los brazos, se iba a un lado del escenario, atacaba al pianista. Esa forma impresionante de una entrega realmente única e inigualable de un espectáculo en vivo, nunca antes visto, como una vez ella misma citó en unas declaraciones, que ella hacía lo que todos querían hacer y ninguno se atrevía, llamando la atención inclusive del continente europeo, entre grandes intelectuales que sabemos que su mundo es muy ajeno al mundo común. Así sería realmente la impresión, la forma que cautivaba, la forma que hipnotizaba, como quien dice, ese imán que tenía La Lupe, que llamó poderosamente la atención. Ellos abandonaron su mundo y vinieron al mundo, al escenario de La Lupe. Quedaron, digamos, impresionados, deslumbrados ante La Lupe, la cual se ganó calificaciones por parte, digamos, de estos personajes famosos, como Pablo Picasso la bautizó como un genio, Ernest Hemingway la bautizó como la creadora del arte del frenesí, y Jean-Paul Sartre como un animal musical. El venezolano periodista, relacionista público, anfitrión, presidente de del, digamos, el presidente de la institución de compositores y escritores venezolanos, además de el editor para Latinoamérica de la revista Billboard, y casualmente él es el creador del Billboard Latino, además presidente de los festivales más importantes disparados de Venezuela para el mundo y para Europa, como son los de la Onda Nueva, coautor director del Círculo Musical, productor musical, compositor, además fue el productor de la joya que le dedicó La Lupe a Venezuela, escritor de diferentes libros de la música latina, de la salsa, y además de eso es un pionero en lo referente a lo que se llamaba reseñas o leyendas que se escribían en la contraportada de los discos en atención al movimiento que había para ese momento y de la propia producción, en este caso como es este. Eleazar está, digamos, en la historia igualmente aquí, junto a este extraordinario disco de La Lupe y Tito Puente, igual como la joya aquella de Venezuela, entre muchísimos discos más que participó. Quien la bautizó como un terremoto. Esta identificación por esa cercanía, digamos, de tantas visitas que venía La Lupe a Venezuela, se ganó ese título, y con la cual se sintió cómoda, se identificó mucho. Eleazar López en realidad es un protagonista de la salsa, digamos, en paralelo, entre otras cosas que tiene en sus haberes. De verdad que tengo el gusto y el honor de contarlo entre mis amistades. Más allá de esto, entonces, La Lupe igual se gana, digamos, el asombro y la calificación de la revista de Billboard Boys, quien fue calificada nada más y nada menos como las 3 figuras mundiales de la música femenina. Es decir, La Lupe era estas 3 figuras en una. Edith Piaf, nada más y nada más que Aretha Franklin y Janis Joplin. En realidad así fue el estatus, el nivel de La Lupe de impresión. En plena época, digamos, dorada de la música en general, de todo, digamos, el ámbito musical donde se producían esas grandes joyas, grandes bandas, digamos, de un éxito y superhistórica, del rock, del pop, tuvieron a bien, digamos, de invitar, motivado a ese espectáculo que era La Lupe, bandas como Jethro Tull, la famosa Diana Ross y La Suprema, y el gran Ray Charles. Así está el estatus de La Lupe en el éxito que mantenía. Este lujo solo lo hizo el judío maravilloso Larry Harlow, porque sabemos que era un rockero natural y realizó grandes giras mundiales con la banda Sangre, Sudor y Lágrimas y el grandísimo y exitoso Rod Stewart, entre otros. De igual forma, La Lupe en su haber tiene en esos espectáculos que realizó en Venezuela,
en esta ocasión se dedicó no al pianista, sino al baterista. Y para esa ocasión, de tanto darle, le rompió la batería en pleno concierto. Estamos hablando de quien sería el creador, arreglista, director del famoso trabuco venezolano. Alberto Naranjo le tocó vivir esa experiencia allí. El impacto de La Lupe cuando se une a Tito Puente es un ganar-ganar, porque Tito Puente para la época estaba a punto de disolver su orquesta por problemas económicos. Recordemos que había cosas en paralelo como problemas ya judiciales y de investigación del Palladium, y de igual forma, poquito más adelante sería cerrado. El surgimiento de ese músico fenomenal con esa banda de ese sabor, además del bugalú, como lo fue Pi Rodríguez, que puso a temblar a las grandes big band, era la diferencia, muchísimo menos costo para los sitios nocturnos y a su vez representaban menos costo a lo interno de cada banda, la diferencia con una big band. Entonces ese ganar-ganar se ve bien claro cuando La Lupe se da el lujo de cobrar la mitad de lo que cobraba Tito Puente, y en dos palabras, La Lupe en verdad lo que hizo fue relanzar nuevamente, digamos, y rescatar a Tito Puente al éxito. Por eso decimos que fue un ganar-ganar, y más adelante veremos por qué se cita en gran detalle esto. De igual forma, La Lupe impacta, digamos, para ese momento hay un gran músico exitoso llamado Roberto Ledesma, un desconocido totalmente en la música en el continente, llamado Tite Curé Alonso, le pone a la orden una composición llamada como El Gran Tirano. Este la lee, la observa y la descarta, no le gustó. Estando La Lupe en el máximo de la cúspide de la popularidad de su éxito, tuvo la gran visión y a su vez la humildad, y recibe del desconocido Tite Curé Alonso algunas composiciones, incluyendo esta, y le pide que la adapte a ella, conocida como La Tirana. Así arranca la dupla de éxito, entre otros, que vendría Carcajada Final, Puro Teatro, etcétera, etcétera. La Lupe, es decir, en pleno, digamos, auge de su popularidad, tuvo a bien, digamos, de tomar de la mano, literalmente, a Tite Curé Alonso, y lo lleva a la fama, lo da a conocer y lo lanza continentalmente y hasta mundialmente. De ahí arranca, digamos, la proyección de Tite Curé gracias a La Lupe, quien después Tite Curé se convertiría en el mejor y más completo compositor de la salsa. La Lupe, en ese impacto que citamos hace poco, que aquí queda algo como algo poco elegante y ético, pero bueno, eso es parte del ambiente. Se va de la orquesta de Tito Puente y Tito trae a Irán Velázquez. Ustedes dirán, ¿quién es Irán Velázquez? Es el Lupo. Así como existía La Lupe, bueno, sacaron este personaje, el Lupo, que era un transformista realmente, que se vestía, se maquillaba, o sea, quería ser lo más cercano a La Lupe. Perseguía, digamos, su personalidad desde todo punto de vista físico y musical, interpretando su repertorio. Tito Puente, en el vacío que deja La Lupe, fue llevado, digamos, para cubrir un tiempo después que la misma se fue, aún cuando estaba por allí Santo Colón y otros grandes músicos. Eso es parte, digamos, del interesante mundo de nuestra salsa y de la historia de La Lupe. La Lupe, como un agradecimiento de ese impulso que se dio desde Venezuela en proyectarla realmente, digamos, continental y hasta mundialmente, que la convirtió en parte de su reina, de sus carnavales, como ya citamos, hizo un agradecimiento realmente de corazón, de sentimiento hacia Venezuela. Pero más allá de eso, demostró la grandeza en dos formas. ¿Y qué formas? La Lupe demostró al mundo la música venezolana, y a su vez se presentó ella misma ante el mundo, que no solo era La Lupe, la cual era conocida de esa forma, digamos, tan única de su espectáculo en vivo, que llegó a ser inclusive superiores a muchos espectáculos en Las Vegas. Se paseó, se metió en las raíces de lo más genuino de la música venezolana y se proyectó en una joya musical de oro, y lo logró. Exigió a su director, quien fuera allí, Ramón Brito, el director del conjunto, igualmente el venezolano José Quintero como bajista, y de igual forma al mejor baterista timbalero de todos los tiempos de Venezuela, el Pavo Fran Hernández, y uno de los mejores del mundo, quien precisamente Tito Puente, en un momento que se enfermó, lo llevó a su orquesta para que lo sustituyera.
tanta la calidad, la fama, la destreza, que llamó poderosamente y en Nueva York y llevó a que Tito Puente apresurara su regreso. Así se produce esta joya por la Lupe, con digamos, rompiendo una vez más los moldes de las formas y la manera como nos acostumbró la Lupe. No cualquier artista abandona su zona de confort porque está seguro allí. La Lupe abandonó su zona de confort, la salsa y el bolero, para meterse en las raíces de la música venezolana. Pero como ya sabemos, digamos, de la grandeza de la Lupe, recordemos que precisamente su compañero de la orquesta y su director, Tito Puente, era precisamente el rey del timbal, y sabemos las excelentes, largas y sobresalientes descargas que daba Tito Puente, así como el resto de la orquesta en conjunto, porque era la efervescencia del nacimiento de la salsa y en los años 60, esa competencia, ese sabor, y la Lupe dando, digamos, ese sentimiento y valiéndose de lo que era la reina, se sentó en el medio de tantas orquestas y se tomó de la mano de una manera armoniosa, digamos, con elegancia, y allí llevó sin ningún tipo de problema al lado de ella el bolero, porque recordemos lo que ya citamos, lo que sucedió con Pi Rodríguez, que puso a temblar a las Big Band, llámese la de Tito Rodríguez, Machito, etcétera, etcétera. Esa es la armonía que logró la Lupe allí, y además de esto se dio el lujo de pasarse por valses venezolanos, el joropo, uno de los más genuinos de Venezuela, igualmente golpe tocuyano, golpe oriental, pasajes, igualmente lo que se estila en esta época como son las gaitas, el 6 numerado, es decir, todo, digamos, las raíces venezolanas, y además de eso se identificó en la carátula, se vistió de sentimientos de venezolana y tomó bien terciada ahí su 4. Y recordemos que el formato de la música venezolana es precisamente arpa, 4 y maraca. Ahí lo demostró, además del nombre del título, la Lupe y su alma venezolana. Esto es una de las máximas joyas, no solo de la Lupe de oro, sino de igual forma de artista alguno que haya dedicado a un país. De verdad que la grandiosa de la historia, la Lupe, donde quiera que te encuentres, muchísimas gracias de verdad por esa joya de oro dedicada con amor y pasión a Venezuela. La Lupe es esa gran artista que, digamos, fue la pionera en participar en el Carnegie Hall, en el Madison Square Garden y en el Manhattan Center. En el año 2000 fue elevada a el Salón de la Fama, y en el Bronx hay una avenida con su nombre. Esas, digamos, cosas extrañas que pasan en la vida, hay un hecho realmente imperdonable y que se descalifica a sí mismo este personaje, y que podríamos citarlo como una mala praxis cultural musical. Jerry Masucci, por una rabia personal, decidió un buen día acabar con la más brillante estrella de la música latina, de la salsa, la Lupe. Fue destruida su carrera, bloqueada por todos los ángulos, por todas las maneras. En paralelo, en ese hecho, digamos que ella quedó atrapada porque para ese entonces Jerry Masucci compró todos los sellos musicales, que estaban al frente, en paralelo, la competencia. Así fue una manera también de darle, digamos, una puñalada mortal, dejarla gravemente herida a la salsa. Se acabó con la gran productividad, con la creatividad y esencialmente lo principal, la competencia. Se creó un monopolio mínimo para manejar todo. Esos dos hechos ocurrieron en paralelo. Lo sucedido a la salsa propiamente dicho y lo que se le hizo a la Lupe. Igualmente quiso repetir la historia con ese gran personaje Rubén Blades, también exactamente le hizo lo mismo. La diferencia fue que lo salvó el sello Elektra Records. De no haber sido, nunca fuéramos conocidos ni Son ni Seis del Solar, ni Antecedentes, ni Caminando, ni Buscando América. Para aquellos que son tan ligeros a veces al comentar, la Lupe, no hay nada que decir nada de ello. La Lupe era la Lupe, yo era un artista como cualquier artista. No hay nada que justifique las acciones. Y precisamente tenemos el ejemplo de Rubén Blades, que no fuéramos conocidos nunca eso, y eso fue lo que nos pasó con la Lupe. El daño no fue la Lupe, nunca se puede hacer la crítica hacia el artista, porque el daño fue a la salsa, a la historia y a nosotros, los salsómanos. Dejamos entonces nosotros de ver a la Lupe, de tener sus legados, es decir, sus diferentes discos, entrevistas,
cuánto perdimos por la Lupe, por esta acción, sencillamente, digamos, de esa rabia personal que afortunadamente no agarró a Rubén Blades y logró salvarse. En paralelo se dice a veces las comparaciones, y es tanto, digamos, que fue planificado de una manera organizada, milímetro a milímetro, centímetro a centímetro. La gran pregunta, ¿por qué Celia Cruz grabó tantos discos con Johnny Pacheco? ¿Por qué grabó tantos discos con el exitoso productor Willy Colón, con el Mano Dura Ray Barreto y hasta uno con la Sonora Ponceña? Sabemos que la gran Celia llega a la salsa, al éxito, y se convierte mundialmente, es gracias a Larry Harlow, que fue quien la trajo a la salsa y a las estrellas de Fania. Y si Harlow fuera traído a la Lupe, la historia fuera sido otra. Sin ánimos de comparación, están los hechos y está la historia. Sencillamente, la Lupe, en muchísimo menos corto tiempo, logró más discos de oro que Celia Cruz. Llevó su carrera ella misma en solitario. Celia necesitó a la Sonora Matancera y a las estrellas de Fania. Cualquier artista con un respaldo de excelentes orquestas mundiales como esta es exitoso. Esto no le quita el mérito, digamos, y la calidad a Celia Cruz, pero los hechos son los hechos. Y Celia graba después con Tito Puente cuando ya se había ido la Lupe. Y en realidad nunca lograron tener un éxito, digamos, popular, contundente, arrasador, como sucedió con la Lupe. Y es tanto la campaña que sencillamente sabemos que la única y genuina y eterna reina de la salsa es la Lupe. Esto no es culpa de Celia Cruz, pero fue llevada a ser reina, y bienvenida no solo Celia, sino que fueran y sigan viniendo muchísimas reinas a nuestra salsa. Pero la condición por la cual se llevó a Celia Cruz, no nos podemos llamar engaño, fue el producto de esta campaña organizada y que se logró para anular totalmente a la Lupe y darle esa proyección a Celia Cruz. Finalmente, cuando Tite Curé y la Lupe se unieron en esta joya musical llamado El Encuentro entre Tite Curé y la Lupe, y ya cuando los tiempos de la salsa, como ya citamos por esa puñalada traidora de acabar con la salsa y los sellos disqueros y las orquestas, revolverían igualmente una oportunidad la Lupe y el gran Tito Puente. Queda eso para la historia. Después iría ella viviendo una vida difícil donde sabemos que no hay amigos, después de la fama, después del dinero, tan parecido como lo que le sucedió a la Boe. De hecho, la Boe es la estrella de las estrellas de Fania y la Lupe es la estrella máxima de las estrellas femeninas, la reina de las reinas, la grandiosa de la historia. Ambos murieron solos, sin amigos, sin fortuna, fueron velados en la misma funeraria y enterrados en el mismo cementerio hasta que Larry Harlow y Ismael Miranda llevaron al cantante de los cantantes, a su querido Ponce. Toda esta lamentable historia final de la Lupe, que la llevó a grabar, unírsela a la religión, grabó unos discos finales y lamentablemente quedó, digamos, en solitario, al igual que Héctor Lavoe. Sin embargo, la historia, los hechos están por encima de las mezquindades y de las injusticias que se pretendieron. La Lupe, definitivamente una estrella insuperable en la música latina, y hasta donde llegó su éxito perdura y perdurará en la historia. La reina de las reinas, la grandiosa de la historia. Como ella lo dijo, Tito Puente me votó, ahí nada más.